Si aún no lo han hecho, les animo a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 16, el Evangelio de Lucas en el capítulo 16, leerán los versículos 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y comía con esplendidez cada día. Pero había un mendigo llamado Lázaro, lleno de llagas, que estaba tendido a la puerta de él, deseando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, los perros venían y le lamían las llagas. Así fue que el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El hombre rico también murió y fue sepultado. Y estando en tormentos en el Hadís, alzó los ojos y vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces clamó y dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham dijo: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro también males, pero ahora él está consolados y atormentados y además de todo esto entre nosotros y vosotros hay un gran abismo puesto de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni los de allá pasar a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego, pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo: No, padre Abraham, pero si alguno va a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Y él les dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de entre los muertos. Padre, venimos hoy y pensamos en este tema tan difícil, Señor, que aún la realidad del infierno, Señor, la idea del sufrimiento eterno es algo que nuestras mentes realmente son difíciles de comprender, pero Señor, esta es una verdad que nos has revelado y por eso, Señor, te damos gracias porque no tenemos que preguntarnos qué sucede después de la muerte. Y Señor, que para aquellos que no te conocen como Señor y Salvador, para aquellos que te han rechazado, ese infierno es muy real y por eso, Señor, te pedimos que toques corazones hoy, Señor, que para algunos aquí que no saben que si murieran hoy irían al cielo, Señor, los condenarías y que se arrepintieran de su pecado y clamaran al Señor Jesucristo porque es su sangre derramada, es su muerte, velo, resurrección por la cual somos salvos. Así que, Señor, te pedimos esto en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Cristo oramos, amén. Bueno, he anunciado durante algunas semanas que este domingo hablaremos sobre los horrores del infierno y luego, si Dios quiere, el próximo domingo hablaremos sobre las glorias del cielo. En Isaías capítulo 30 a Isaías el profeta informa que el pueblo de Israel les decía a los profetas: No nos digan estos mensajes de juicio, háblanos cosas suaves, cosas suaves. Bueno, este no es un mensaje de cosas suaves, este mensaje trata sobre una de las doctrinas más difíciles de toda la Biblia, la doctrina del infierno, la doctrina de la retribución divina. El gran predicador bautista Charles Haddon Spurgeon una vez aconsejó a sus compañeros predicadores que evitaran todas las visiones del castigo futuro, eso lo haría parecer menos terrible. La realidad del infierno es tan horrible que muchas personas lo descartan de plano. Un Dios amoroso nunca podría crear un lugar como este. Un Dios amoroso nunca podría crear un lugar llamado el lago de fuego. Un Dios amoroso nunca enviaría a la gente a un lugar así. Otros intentan, en cierto modo, disminuir el significado del infierno creyendo en el universalismo. Bueno, al final, todos se salvarán. Dios es tan amoroso que simplemente abrirá las puertas del cielo e invitará a todos a su reino. No solo Dios no hará eso, Dios no puede hacerlo debido al pecado, porque el suyo es un reino de rectitud y justicia. Otros intentan proponer la idea de la aniquilación. Bueno, lo que va a pasar es que los impíos simplemente desaparecerán de la existencia. Y, ya sabes, incluso si vives una vida impía, te perderás las bellezas del cielo, pero simplemente dejarás de existir. Pero eso tampoco se enseña en la Biblia. Incluso algunos predicadores muy populares niegan la realidad del infierno. Hace décadas solía usar videos de un hombre llamado Rob Bell y muchos de mis amigos usaron estos videos, eran excelentes en ese momento, pero Rob Bell, entre muchos otros, se han desviado de la palabra de Dios. Él predica ahora que el infierno simplemente se experimenta en esta vida. Muchos cristianos, entre comillas, se avergüenzan del infierno. Ya sabes, los incrédulos comienzan a hablarles sobre el infierno y este Dios vengativo. ¿Por qué querría creer en un Dios así? Pero aún así, necesitamos explicarles la doctrina del infierno. Cuando el apóstol Pablo se estaba despidiendo de los ancianos de Éfeso en Hechos capítulo 20, esto es lo que les dijo: Por lo tanto, les testifico hoy que soy inocente en la sangre de todos los hombres, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Nosotros, como pastores, fracasaremos en nuestra misión si no les anunciamos todo el consejo de Dios.
Si solo nos ponemos de pie y les hablamos de cosas agradables, si solo nos ponemos de pie y hablamos de cómo sabes que conocer a Cristo hará que tu vida sea mucho mejor y probablemente terminarás siendo más rico y sabes que se te añadirán todas estas cosas materiales. Evangelio de la prosperidad, pero aún así estamos llamados a predicar la Biblia y un predicador que nunca predica sobre el infierno no está cumpliendo su ministerio ante Dios. Esto es asombroso. Lo que sabemos sobre el infierno proviene principalmente de los labios del mismo Jesús, así que si vas a negar el infierno tendrás un verdadero problema, porque si quieres creer en Jesús como tu Salvador pero no quieres creer en el infierno, la mayor parte de lo que sabemos sobre el infierno viene de los labios del Señor Jesucristo. Él ha revelado la realidad del infierno. Mateo capítulo 522. Pero el que te diga necio estará expuesto al fuego del infierno. Jesús comenzó su ministerio con el Sermón del Monte y desde el principio comienza a hablar sobre la realidad del fuego del infierno. Jesús en realidad habló más sobre el infierno que nadie y habló más sobre el infierno que sobre el cielo. Incluso vemos que si Dios quiere el próximo domingo el término infierno necesita alguna aclaración 12 veces en el Nuevo Testamento. La palabra infierno es la palabra griega Gihene. Gihene es del valle de Genen, también llamado el valle de Gihene. Es un profundo barranco al sur de Jerusalén y era donde en el Antiguo Testamento algunos de los reyes malvados sacrificaban niños y luego, para los días de Jesús, se convirtió básicamente en un basurero y era un lugar donde el fuego ardía continuamente. Y entonces Jesús, a veces, cuando hace referencia a la realidad del infierno, usaría la ilustración de la Gehenna. Ahora, de nuevo, algunos predicadores liberales dicen, bueno, en realidad no se refería a un infierno real, solo estaba diciendo que esto es algo que ilustra el sufrimiento, pero si lees el contexto, eso no es en absoluto lo que Jesús quiso decir cuando usó esta palabra. A veces usaba el término Hadis. Mateo 16:8. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hadis no prevalecerán contra ella. La versión King James tiene infierno, puertas del infierno. Predico la nueva versión King James que actualiza algunas de las palabras porque es la palabra Hadis. Hadis corresponde a la palabra Sol del Antiguo Testamento, significa el lugar de los espíritus difuntos después de la muerte. A veces es un lugar de consuelo, a veces es un lugar de sufrimiento, depende del contexto, cómo se usa. Una cosa que sabemos por lo que Jesús enseña es el infierno. Es un lugar de eterno sufrimiento consciente. El infierno es un lugar de eterno sufrimiento consciente. En Mateo 13 Jesús dijo que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que practican la iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Habrá llanto y crujir de dientes. Ahora muchos creen que la doctrina del infierno es demasiado extrema. Sabes, puedo creer ciertas cosas en la Biblia y ciertas cosas que dijo Jesús, pero si estás hablando de sufrimiento y tormento consciente eterno, eso es simplemente demasiado extremo para mí. Jonathan Edwards en su ensayo La justicia de Dios en la condenación de los pecadores escribió: Dios es un ser de infinita grandeza, majestad y gloria, infinitamente honorable y digno de absoluta obediencia. El pecado contra Dios, al ser una violación de infinitas obligaciones, debe ser un crimen infinitamente justo y merecedor de un castigo infinito. Si niegas la realidad del infierno no entiendes la santidad de Dios, no entiendes la pecaminosidad del hombre, y entonces aquellos que quieren negar el infierno realmente están negando el carácter de Dios y uno de los atributos de Dios, la santidad y el hecho de que el reino de Dios es un reino de justicia. Te das cuenta de que nuestro pecado es tan severo que solo el sufrimiento y la muerte del mismo Hijo de Dios fue suficiente para pagar la deuda que le debemos a un Dios santo. La única forma de escapar del infierno, la única forma en que podemos ser salvos es a través de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra ofrenda que Dios acepte. Envió a su propio Hijo perfecto a la cruz para sufrir y morir por nosotros y, sin embargo, hay quienes rechazarían el Evangelio y rechazarían la realidad del infierno. Fue en la cruz que Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, Jesús siendo Dios, no podía haber separación de esencia, pero hubo una interrupción de la comunión, algo que Jesús nunca había experimentado en toda la eternidad, y experimentó esto por ti y por mí. Literalmente experimentó el infierno por todos y cada uno de nosotros. Así que si eliges ir al infierno, estás ignorando lo que Cristo ha hecho por ti, has rechazado su amor, rechazado el Evangelio y no tienes a nadie a quien culpar más que a ti mismo. Alguien escribió esto:
no pude averiguar quién era el autor en la cruz de Cristo. La pecaminosidad del pecado, la santidad de Dios y la realidad del infierno son todas grandes con la sangre del Cordero. Verás, si niegas la realidad del infierno, no entiendes a Dios como se revela en las Escrituras, porque el reino de Dios es uno de justicia y la justicia de Dios requiere la existencia de un infierno eterno que sabemos que al final de los tiempos será arrojado a lo que se llama el lago de fuego donde todos los demonios, el mismo y todos los impíos sufrirán por la eternidad. Tengo un libro viejo en mi estudio, Retribución Eterna, no hay gobierno sin ley, la ley es una nulidad sin una pena y, de hecho, como la ley es una necesidad para el gobierno, la pena es una necesidad para la ley, el castigo por la violación de la ley se encuentra en el fundamento mismo de todo gobierno, muchacho, eso tiene un sonido contemporáneo, ¿no? Miras la anarquía en nuestro país y reconoces que hay personas que intentan destruir los cimientos mismos de nuestra república y entonces miras esto y tienes que entender que para tener un gobierno tienes que tener ley y para tener ley debe haber una pena cuando la ley está roto y si no tienes eso no tienes gobierno y Dios es el que está a cargo y es su gobierno y es su reino y por su justicia nos ha mostrado lo que es justo, lo que es correcto y cuando violamos su ley habrá un castigo, entiende. Entiende que el infierno no es un lugar para la rehabilitación del pecador sino para el castigo eterno. El infierno es la retribución divina eterna contra aquellos que han quebrantado la ley de Dios. Ahora cada uno de nosotros ha quebrantado la ley de Dios, nacemos en pecado y pecamos y el hecho es que si tenemos que permanecer en nuestra propia justicia, la Biblia dice quien puede permanecer bien, nadie puede permanecer, por eso vino Jesús, por eso es nuestro sustituto, por eso Él está en nuestro lugar, pero tienes que reconocer personalmente, individualmente que eres un pecador, reconoce que eres un infractor de la ley, reconoce que no tienes esperanza e estás indefenso por tu cuenta y solo a través de Cristo puedes estar ante un Dios santo. En 2 Tesalonicenses 1:9 Pablo dijo que estos serán castigados con la destrucción eterna de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Destrucción eterna, eso significa que no hay fin. Bueno, Jesús nos dio un vistazo al infierno, un vistazo y eso es lo que leemos aquí en Lucas capítulo 16. Ahora, algunos creen que esto es simplemente una parábola sobre un hombre porque está con un par de otras parábolas que dio el Señor Jesús y, por lo tanto, durante milenios, la gente ha estado discutiendo y presentando sus hechos en ambos lados. ¿Es esto una parábola? ¿Es este un relato real? Sabemos que no hay otra parábola donde Jesús mencionó nombres. Tenemos el nombre Lázaro. Tenemos el nombre Abraham y eso es bastante interesante. Juan Calvino escribió, algunos lo ven como una simple parábola, pero como el nombre Lázaro aparece en ella, yo más bien lo considero la narrativa de un hecho real, pero eso es de poca importancia siempre que el lector comprenda la doctrina que contiene y es la doctrina de la retribución divina. Así que aquí está Jesús, sabemos que está enseñando a sus discípulos, sabemos que los fariseos están escuchando. Los fariseos se describen en Lucas 16:14, que eran amantes del dinero. Oyeron todas estas cosas y se burlaron de él. La palabra burlado literalmente significa fruncir el ceño. Estas son personas que se burlaron de él, odiaban a Jesús, no querían escuchar su mensaje y por eso no hay duda de que esta historia fue contada en contra de los fariseos, pero contiene información divinamente inspirada. De hecho, si quieres saber sobre la realidad del infierno, la Biblia es la única autoridad infalible divinamente inspirada para encontrar la verdad sobre el infierno. Ahora puedes creerlo o rechazarlo, puedes leerlo y aceptarlo o puedes descartarlo, pero nunca lo ignorarás porque la Biblia presenta el infierno como una realidad. Ahora, a Lucas en su Evangelio le encanta usar el contraste y aquí vemos a Jesús usando ciertos contrastes. Jesús presenta, en primer lugar, un contraste en la vida y el contraste es asombroso porque si miras el versículo 19, había un cierto hombre rico, luego sigue adelante, pero había un cierto mendigo, así que tienes un hombre rico y tienes un mendigo y cuando comienzas a leer el texto, descubres que este hombre rico es un hombre realmente rico, dice que está vestido de púrpura y lino fino, suntuosamente todos los días, lo que significa que nunca tuvo un mal día, nunca experimentó ninguna necesidad, ningún hambre, tenía todo lo que quería, pero el mendigo llamado Lázaro estaba lleno de llagas, fue puesto a su puerta en deseando ser alimentado con las migajas que caían de la mesa del hombre rico, además, los perros vinieron y lamieron sus llagas. Ahora,
La ropa del hombre rico representa una riqueza y prosperidad fabulosas, indica que su ropa de todos los días era lujosa. La paráfrasis de Felipe dice y llevó una vida de lujo diario, todo lo que la cultura occidental dice que debes tener. ¿Sabes que esto es lo que dice la gente en la cultura occidental? Esto es por lo que trabajas, una vida de lujo diario, que estás vestido con la mejor ropa, tienes lo mejor de todo, comes los mejores alimentos y luego tienes a este mendigo. Es una imagen de pobreza extrema en esa cultura. Las familias a menudo recogían a los ciegos o lisiados de su familia y los llevaban a algún lugar donde podían mendigar por el día y luego, por la noche, a menudo venían y los llevaban a casa. Eso no es lo que se muestra aquí. Lo que se muestra es que este mendigo fue abandonado en esta puerta lujosa. La puerta aquí describe una puerta increíble y lujosa, una puerta que podrías ver al entrar en un complejo donde hay una mansión. Esa es la idea. Y alguien tomó a este mendigo y prácticamente lo dejó en esta puerta y lo dejó allí, y los únicos que lo atienden son los perros, y en esa cultura, los perros son representados o vistos prácticamente al nivel de las ratas. Estos son perros salvajes que vagan por las calles y vienen y lamen sus llagas. ¡Qué imagen tan terrible! Así que el nombre del mendigo es Lázaro, que significa Dios te ayuda a ver. Los fariseos creían que la riqueza era una señal de la bendición de Dios. Estos fariseos, que amaban el dinero, creían que la riqueza era una señal de la bendición de Dios. Si eres puramente bendecido, entonces eres automáticamente bendecido por Dios y las cosas no han cambiado mucho, ¿verdad? Porque todo lo que tienes que hacer es encender el televisor y encontrarás a un predicador de la prosperidad diciéndote lo mismo. Sabes que Dios te bendecirá materialmente, Dios te bendecirá financieramente, por lo general, si les envías un regalo o algo así. Y luego los fariseos creen que si alguien era pobre, Dios lo maldecía. Entonces, en la mente de los fariseos, tienes este contraste de un hombre que es increíblemente rico, así que es increíblemente bendecido por Dios, y luego tienes a este pobre mendigo y pobreza abyecta que es maldecido por Dios Todopoderoso, y esa es la imagen de ellos en su vida. Pero luego Jesús presenta un contraste en la muerte. ¿Ves eso en el versículo 22? Así fue que el mendigo murió. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado. Ese versículo a menudo me viene a la mente cuando asisto a un funeral, generalmente cuando vamos a la tumba y encomendamos el cuerpo de la persona a la tierra, y a menudo me pregunto ahora, algunas personas viven vidas tan piadosas, crees con seguridad que están con el Señor, pero muchas veces hacemos funerales para personas que no conocemos tan bien y a menudo miro el ataúd y me pregunto dónde están porque todos van a estar en algún lugar. Así que aquí tienes la muerte. Ambos hombres murió. Hebreos 9:27 está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. La Biblia explica que la muerte reclama a todos eventualmente. ¿No te alegra haber venido a la iglesia esta mañana, en esta brillante y soleada mañana de domingo, para que te digan que vas a morir, para que te digan que estás muriendo ahora mismo? Cada vez que predico recuerdo que predico como un hombre moribundo a hombres y mujeres moribundos, estudiantes, niños, todos eventualmente mueren. Algunos vuelven a casa muy jóvenes. Algunos vuelven a casa muy viejos, pero la muerte nos reclama a todos porque es una cita de la que ninguno de nosotros puede escapar y sabemos por qué morimos. Romanos 5:12. Por lo tanto, la justicia por un hombre, el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Morimos porque nacemos en pecado y morimos porque pecamos, y entonces nadie escapa de la pena de muerte. El único remedio para la muerte y el pecado es el Evangelio, es la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Y cuando sabemos que Cristo es nuestro Salvador, el miedo a la muerte disminuye en gran medida porque sabemos ausente del cuerpo estará presente con el Señor. Ahora Jesús no proporcionó todos los detalles porque recuerden que Él está hablando a una audiencia contemporánea de su propia época. No necesitan que se les cuente lo que les pasó a estos dos hombres después de morir. Bueno, el hombre rico es muy rico, muy probablemente habría tenido un funeral muy lujoso. Sus 5 hermanos habrían estado presentes. Lo más probable es que hubiera algunos dignatarios de la comunidad que asistirían al funeral, probablemente muchas flores y discursos, y al final, el ataúd se deja y todos se van a casa. Esa es la realidad de la muerte. Bueno, ¿qué hay del cuerpo de Lázaro? ¿Qué le habría pasado? Bueno, tradicionalmente habrían tomado a un mendigo, una persona de pobreza extrema como Lázaro, y habrían arrojado su cuerpo sin contemplaciones al valle de Gehenna, el basurero donde se llevaba y arrojaba a los criminales y a los pobres abyectos.
Entonces, ¿qué contraste en la muerte? Y si estás viendo esto solo desde la perspectiva terrenal, pensarías, es mucho mejor ser el hombre rico que el hombre pobre. Pero luego Jesús presenta un contraste en la vida después de la muerte. Observe después de la muerte, versículo 22. El mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahora el significado del seno de Abraham ha sido debatido por siglos. Algunos ven esto como una imagen del cielo. Probablemente viene del Antiguo Testamento, donde decían que cuando una persona justa moría era reunida con sus padres. Algunos que tenían que ver con el hecho de que en el este enterraban a alguien en la tumba familiar. Luego, una vez que el cuerpo, ya sabe, se deterioraba, tomaban sus huesos y los ponían en un huari, una caja de huesos. Así que la descripción de Jesús aquí muestra que Lázaro fue a estar con Abraham, el padre hebreo de la fe, donde él mora, y entonces no sabemos si esta es una visión especial que el Señor nos da a poder ver de un lado a otro. Es así como era antes de la cruz de Cristo, cuando Jesús fue al infierno y llevó cautiva la cautividad. Algo de esto no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que esta es una imagen del Señor, de la existencia consciente después de la muerte. Versículo 23. Estando en tormentos en el Hades, alzó sus ojos encontrándose con el hombre rico y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Así que aquí vemos al rico hombre experimentando un tormento agonizante consciente. A menudo les digo que la muerte no es el final de la existencia consciente. Algunas personas piensan, bueno, cuando mueres, bueno, se van a sorprender, porque eso no es verdad. Eso no es lo que dice la Biblia en absoluto. La muerte no es el final de la existencia consciente. Todos van a algún lugar, o vas a estar con el Señor, o vas a donde está este hombre rico, lejos de Dios, al infierno. Así que versículo 24, clamó y dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El East Beck dice que las personalidades sobreviven a la muerte en un estado consciente. Si esto es una parábola, entonces Jesús está enseñando la verdad a través de esta imagen, pero de ninguna manera disminuye la realidad del infierno, porque Jesús enseñó eso claramente en otros lugares. Ahora note, la súplica de misericordia de este hombre nunca se realizará en el infierno. No hay misericordia, no hay gracia, no hay consuelo, no hay perdón, no hay esperanza. ¿Qué imagen? Hay una canción canción de rock que se reproduce a menudo, Highway to Hell, y en una de las letras habla de que todos mis amigos estarán allí. Bueno, puede que tengas amigos que estén allí, pero no los verás. Hell es un lugar de aislamiento, oscuridad. Sufriendo, su súplica de misericordia nunca se realizará. Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Cantamos esta mañana: está bien con mi alma. Significa, mi alma está bien con Dios, con mi relación con Dios. ¿Está bien con tu alma? ¿Está bien con tu alma cuando recuestas tu cabeza por la noche? Solo estás tú en la oscuridad. ¿Está bien con tu alma? ¿Tienes una sensación de paz? ¿Tienes la sensación de saber que si no me despierto aquí, me despertaré en la presencia de mi Salvador? Me temo que a menudo hay gente en iglesias como la nuestra, e incluso puedes venir todos los domingos, pero realmente no está bien con tu alma. Sigues bromeando sobre religión, sigues pensando que son tus buenas obras, sigues pensando que es el hecho de que estás una buena persona. Si Dios ama tanto al mundo, eso es verdad, y dio a su Hijo unigénito, pero dice que todo aquel que cree en Él no perecerá eternamente, sino que tendrá vida eterna. Todo depende de tu relación con el Señor Jesucristo. Ahora nota que la gente no va al infierno porque es rica y no va al cielo porque es pobre. Eso no es lo que esto nos está enseñando, simplemente nos está mostrando el contraste entre los destinos eternos de dos hombres en el versículo 25. Pero Abraham dijo: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste tus cosas buenas, asimismo Lázaro cosas malas, pero ahora él es consolado y tú eres atormentado. Creo que la lección aquí es que el hombre rico esperaba estar en el cielo. Me refiero a los fariseos, mis líderes religiosos, mi religión, mis maestros religiosos me dijeron que si era rico automáticamente era bendecido por Dios, y esta era la evidencia de la bendición de Dios. ¿Te imaginas cuántas personas se despiertan en el infierno y están totalmente conmocionadas? Pero mi predicador, mi sacerdote, mi clérigo, mi líder religioso me dijo: si hago estas cosas y si vivo de esta manera, voy a ganarme el favor de Dios y con suerte iré al cielo. Así que realmente he estado trabajando duro en todos mis deberes religiosos, y luego mueres y terminas en el infierno y nunca esperaste eso. Creo que eso le pasa a millones de personas. Romanos 2:15 en la Nueva Traducción Viviente dice que demuestran que la ley de Dios está escrita en sus corazones para su propia conciencia y pensamientos, ya sea acusándolos o diciéndoles que están haciendo lo correcto. Dios ha puesto una conciencia de Dios dentro de cada uno de nosotros. Bueno,
Una cosa que sabemos es que Jesús siempre enseñó que el infierno es un lugar real, nunca dijo que un infierno fuera una metáfora de sufrimiento, nunca dijo que fuera un símbolo, sino un lugar real. En Mateo 7 está ese pasaje donde Jesús dice que muchos vendrán a mí en ese día y dirán, Señor, Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios en tu nombre, hemos hecho muchas obras maravillosas y el Señor dirá, apártate de mí porque nunca te conocí. ¿Tienes una relación personal con el Señor Jesucristo? ¿Caminas con Él diariamente y a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo tienes esa confianza en tu corazón que sabes que eres uno de los suyos? Bueno, Jesús siempre habló del infierno como una advertencia y nunca habló para plantear preguntas sobre la existencia del infierno. En Lucas 12 Jesús dijo, pero os mostraré a quien debéis temer, tenda aquel que después de muerto tiene poder de echar al infierno. Si os digo tenda un autor dice que una administración equitativa de justicia requiere tanto un estado de recompensas futuras como un estado de castigos futuros, y si hay un Dios es justo y si tiene un gobierno es uno de justicia. El gobierno de Dios no es como los gobiernos humanos, Dios es totalmente justo, es un Dios de justicia. La palabra tormento se usa 4 veces en este pasaje. Más adelante en Mateo 25:46 Jesús dice que estos irán al castigo eterno pero los justos a la vida eterna, y cada palabra que significa eterno que se aplica a Dios y los justos se aplica a los perdidos. Así que el hombre rico en el infierno todavía ve a Lázaro como alguien que le sirve porque el infierno no es remedial, el infierno es punitivo. Quiero decir que no está ahí para rehabilitar a los impíos, está ahí para castigar a los impíos porque han rechazado al Hijo de Dios. Bueno, al terminar esto, note esto, no hay escape del infierno, no hay escape. Usted decide por Cristo o en contra de Cristo en esta vida. Usted toma esa decisión mientras tiene aliento en su cuerpo. Una vez que usted o yo pasamos de esta vida, nuestro destino eterno está sellado para siempre. No hay purgatorio. No hay oportunidad después de la muerte. Nunca encontrará eso en las Escrituras en ningún lugar para que el cristiano parta y esté con Cristo. Usted sabe, ausente en el cuerpo, presente con el Señor. Para aquellos que no conocen al Señor, este es su destino y no hay escape. Versículo 26. Además de todo esto, entre nosotros y usted, hay una gran meta fijada para que los que quieran pasar de aquí a usted no puedan, ni los de allá puedan pasar a nosotros. No hay comunión en el infierno. No hay compañía en el infierno. Verá, estamos creando la imagen de Dios y parte de esa imagen es la eternidad. Nuestros cuerpos son mortales, pero nuestra alma eterna no es inmortal, morará para siempre en algún lugar y, por lo tanto, nuestra alma sobrevivirá a nuestro cuerpo y, por lo tanto, el punto es, ¿dónde estará mi alma? Puedes saber con seguridad. La Biblia dice que estas cosas están escritas para que sepas que tienes vida eterna. Tanta gente piensa que cuando mueres vas al cielo. Bueno, eso espero. Tú esperas, tú estás hablando del destino de tu alma eterna por los siglos de los siglos y eso esperas. La Biblia dice que puedes saber entonces Dios es luz, no habrá luz en el infierno. 2 Pedro 21:17. Estos son pozos sin agua, nubes llevadas por una tempestad para quien está reservada la oscuridad de la oscuridad para siempre, aislamiento total, tormento total, sin esperanza. No lo sé, pero sospecho que las personas en el infierno en algún momento entienden por qué están allí. Han violado la santidad de Dios, han rechazado a la única persona que podría salvarlos del infierno. Ahora el camino para recibir la vida eterna ha sido claramente revelado. Rojo, claramente revelado. Estos versículos son tan poderosos y él le dijo, te ruego, pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos para que les testifique para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas que los oigan, y él dijo, no, Padre Abraham, pero si uno va a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Pero él le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque uno se levante de entre los muertos. Y Jesucristo resucitó de entre los muertos, como eso persuadió a todos a ser salvos. Notas que la confianza del cielo está en las Escrituras, la confianza del cielo está en las Escrituras. Tienen a Moisés y a los profetas, tienen la información que necesitan. Ahora tú y yo vivimos en una era donde ahora tenemos el Nuevo Testamento completo, así que tenemos a Moisés y a los profetas y los evangelios y las epístolas. ¿Cuánto más tendremos que dar cuenta si rechazamos el mensaje del Evangelio?
El hombre rico estaba en el infierno porque no creyó ni obedeció la palabra de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. He escuchado al pastor Lo hacer varios funerales y a menudo comienza con este verso. ¿Sabes que ese verso es verdadero o no lo es? Quiero decir que no hay margen de maniobra aquí, no hay sombreado aquí tampoco. Jesucristo es el camino de la verdad y la vida, y o es el único camino al Padre, o Él no es. Ahora muchos negarán que lo es, pero las Escrituras dicen que Él es el único camino al Padre. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Yo o lo crees o lo rechazas. Él no dijo a través de mí en el bautismo, Él no dijo a través de mí tomar la cena del Señor regularmente, Él no dijo a través de mí en las buenas obras, a través de mí en la asistencia a la iglesia, no, es a través de Cristo, solo en Cristo. ¿Está bien con tu alma esta mañana?